Hola, me llamo Julio Beresa, tengo 18 años y a ver, hemos hecho un informe, ¿vale? De lo que me gustaría hacer en el futuro. Y bueno, a mí me ha salido administrativo, de seguridad y científico. Administrativo estoy de acuerdo porque, a ver, me gustaría ser, bueno, todo eso de personas que me guste verlo de ir a una oficina, me gustaría estar en una oficina, tranquilo, haciendo mis cosas. También la estabilidad, o sea, estar en el mismo sitio, no estar cambiando siempre de ámbito. Las condiciones laborales, pues me gustaría que las horas sean flexibles, o sea, que tenga estas horas y no, ¿sabes? No variar, que todo que sea menos, ¿sabes? Que sea todo lo mismo, pero ir cambiando cosas básicas, o sea, no estar siempre haciendo lo mismo. De seguridad no estoy de acuerdo porque no me gusta ni hacerlo, ni nunca he tenido ilusión por hacer esto. Luego de científico sí, porque no me gustaría ser arquitecto, es algo que tengo ilusión desde pequeño, y bueno, así se puede, pues ahora. A ver, de aspectos destacados, de valoraciones profesionales, la disponibilidad de tiempo libre, como he dicho antes, pues me gustaría tener, aparte del trabajo, luego tener también mi tiempo, no estar siempre atascado en el trabajo y solamente vivir para eso, porque es un agobio y al final acabas pasando facturas. De independencia, poder decidir, o sea, tener tu propio espacio para decidir cosas, no tener siempre marcado tienes que hacer esto, esto y esto, sino poder tú mismo decir, pues tengo que hacer esto, lo puedo hacer de tal manera y tal, o utilizando tus métodos. Lo de personalidad, pues o sea, esto no sé si estoy muy de acuerdo. Esto viene a decir que una persona que enseguida entiende, sabe lo que tiene que hacer y se adapta fácilmente a las situaciones. De sociabilidad, me gusta hacer trabajos grupales, que sea más amena la cosa, o sea, no siempre hacer lo mismo, sino que se hace más divertido y mejor. O sea, poder hacer cosas en grupo, se va hablando, se va poniendo, o sea, opiniones en grupo para decidir algo. Luego de capacidades, de persuasión, bueno, no estoy muy seguro de eso porque tampoco es algo que yo no destaque en eso. De físico-esportiva, pues tampoco, porque, o sea, normal, si nunca he destacado en decir, bueno, pues tengo más habilidad que no, siempre es lo normal. De trabajo en equipo, pues sí, o sea, aparte que es más fácil, porque lo que saben dos, no sabes, o sea, dos sabrán más que uno, pues siempre es más fácil poder explicarle lo que tú sabes a tu compañero y tu compañero a ti. Y poder, pues, decir, pues mira, hacemos esto de esta manera que te sale mejor a ti, de esta manera que nos sale mejor a mí, y poder hacer el trabajo mejor. De adaptación, pues hay que ser flexible, pues es lo que he dicho antes, o sea, tú decir, pues a mí se me da bien hacer esto, pero tengo que tener mis horas. La disponibilidad, o sea, que también puedas decir, bueno, pues yo tengo esto todas las horas libres y luego me lo reparto como sea, el tiempo libre, pero tener siempre disponibilidad, o sea, poder hacer trabajo a la hora que sea, siempre y cuando me permitan el tiempo libre. Y bueno, aparte de eso también me gustaría decir que a mí me gustaría también, no sé, siempre he visto que me gustaría trabajar por ejemplo, de algo relacionado con las tecnologías, que no he mencionado aquí, pero bueno, yo creo que sería más que nada a lo que me gustaría dedicarme, porque siempre me ha gustado dedicarme a eso. Desde pequeño siempre he estado metido en ese mundillo, quieras que no, aunque no he estudiado mucho de eso, pues mi padre, toda mi familia, entonces yo quiero dedicarme a eso, y más o menos es lo que me sea mejor, entonces no sé. Bueno, hasta aquí el informe, y bueno, pues adiós, hasta luego. 4 minutos clavados. Ya ves.